menopausia es el tiempo que termina la fase reproductiva de la mujer y esta empieza a terminar la menstruación. Con el tiempo, los ovarios pierden gradualmente la habilidad de producir estrógenos y progesterona. Estas son las hormonas que regulan el ciclo menstrual. La menopausia es el cese total de la menstruación durante un año y esto siempre y cuando sea entre edad de entre 45 a 58 años en promedio. Pero es un cese total porque si empiezas con irregularidades en que te baja cada 2 meses, 3 meses o no te baja en 6 meses y te vuelve a bajar pero no has completado el año, no estás en la menopausia, estás en algo que nosotros llamamos síndrome de climaterio. En los libros está escrito que es entre los 49 a 58 años. Sin embargo, hay mujeres que lo presentan un poquito más jóvenes. Eso tiene mucho que ver cuando se le presentó a tu mamá o a tus hermanas. Sin embargo, no tiene relación con qué edad te haya llegado por primera vez tu menstruación. Cuando uno nace, contiene los folículos que van a madurar para hacer óvulos y ya nace con el 50% menos de los que tenía dentro de mamá. Cuando llega nuestra primera menstruación, que se llama la menarca, tienes un 25% menos. Y entonces, por lo tanto, nos queda el 25% de esos que teníamos adentro de nuestra mamá. Y esos todos los meses van a ir madurando, va a formarse un folículo, se va a ir perdiendo. Entonces, si yo no tuve hijos, probablemente mi menopausia me llegue un poquito antes que una mujer que fue mamá de 4 o 5 hijos o una mujer que estuvo tomando hormonas durante muchos años de su vida para cuidarse, pues bueno, va a tardar quizás un poquito más en que le llegue su menopausia. Los síntomas que caracterizan esta etapa varían de una mujer a otra, ya que no todas presentan los mismos síntomas y esto puede durar hasta 5 años. De la menopausia pudiéramos hablar de algo muy básico. Las mujeres normalmente platicamos te dan bochornos. ¿Qué es un bochorno? Es un calor que sube a través del cuerpo, te llega hasta la cabeza, la sientes muy caliente, las orejas también y puede haber sudoración. Lo comentan mucho las señoras ya que están en la menopausia, que en las noches sudan mucho, que tienen más calor, que si hay calor en relación a la población general, ellas necesitan traer su abanico constantemente, ¿no? Y con ellas, ¿qué hacemos? Bueno, explicarles que esto es parte de un proceso que va a ir disminuyendo y obviamente no es el único síntoma, se acompaña de otros. En la menopausia es el cese por un año de su periodo menstrual, ya revisando que no tenga ningún otro problema, que no haya quistes, que no haya ningún otro tipo de tumor. El bochorno, los cambios emocionales muy bruscos, me pasan del llanto a la risa, a la depresión, a la angustia, en cortos plazos, muy marcados. Y a veces no se hace el diagnóstico correcto, me las mandan o al psicólogo o al psiquiatra y sin embargo, haciendo un estudio hormonal, nos damos cuenta que lo que les faltan es hormonas, se logran estabilizar más fácil. Otra cosa que hay es también cambio en cuanto a su apetito sexual. Comentan mucho que disminuye la lubricación a nivel vaginal y que disminuye el apetito sexual. Hablar que vamos a llegar hacia una menopausia es hablar de síndrome de climaterio. Primero empiezan probablemente con sus periodos que se alargan. Es decir, porque el periodo en vez de ser cada 28, cada 30 o 35 días como fue toda su vida, se va hasta 2, 3 meses o incluso hay quien se les llega a ir 6 meses y vuelve a regresar el periodo. Por la explicación que dábamos de los folículos, resulta que ya casi no hay folículos y no hay madurez, entonces no puede haber una ovulación, por lo tanto sus menstruaciones son inconstantes. O bien se puede presentar de otra manera, simplemente como no hay ovulación, empiezan a haber hemorragias también. Son de las maneras en que puede detectarse un poquito más fácil. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es ya ahora sí llegar a la menopausia, que es el cese total de la menstruación durante ese año. Y la posmenopausia es cuando definitivamente ya no hay bochornos y está la ausencia de lo que es el estrógeno o demasiado bajo. La menopausia es una parte natural de la vida porque todas las personas lo sufren, algunas con más dificultades que otras. Pero una cosa es segura, que todas las mujeres tienen la habilidad de determinar las opciones sobre cómo tratar los síntomas. El tratamiento va a depender de la sintomatología de la paciente. Obviamente hay que hacer estudios previos, como qué vamos a hacer.
es importante medir su nivel hormonal para ver si esta paciente es candidata a usar hormonas o no. No todas las pacientes son candidatas. Voy a decirte algo muy sencillo, ¿no? Si tengo mis piernas llenas de varices, probablemente no le voy a dar un estrógeno, pero hay cosas naturales que se pueden manejar. Obviamente hay que hacer otros tipos de estudios complementarios. Previo, bueno, yo normalmente a mis pacientes desde los 35 años les llevo un control diferente. Yo les explico que como nuestro cuerpo está cambiando, hay que hacer una revisión más exhaustiva. Entonces se hace una mamografía o mastografía, como la paciente lo conozca, junto con un ultrasonido de mama. Ese es el estudio integral de su mama. 2, hay que hacer su perfil ovárico completo para ver si realmente sus hormonas cambiaron. Un perfil de lípidos, es muy importante ver cómo está manejando su colesterol, su triglicérido y también cómo está la calidad de su hueso. Ese estudio se llama densitometría ósea. Hay gente que lo toma del talón, del codo, etc. Lo más importante es tomarlo de la cadera y de la columna, que es donde las mujeres nos fracturamos más frecuentemente, llegando a la menopausia o a la posmenopausia, si no tenemos el cuidado previo de dar el suplemento de calcio adecuado y con vitamina D. Pero bueno, obviamente esto lo manejamos en base a la alimentación de la paciente y cómo salen sus estudios. ¿Sí? Entonces no puedo encasillar a todas las pacientes en que sean candidatas a una hormona. Ahora, si mi paciente es candidato a una hormona, explicarle por qué le voy a dar la hormona previa historia clínica, ¿no? Entonces, si mi paciente le voy a beneficiar dándole una hormona, mejorando su estado de ánimo, su lubricación vaginal, su apetito sexual, el ayudar que ese calcio que ella está tomando lo pueda absorber bien el hueso porque estoy teniendo la presencia del estrógeno, es muy importante. Ahora, la paciente que no puede usarlos por una cuestión, llámese de varices, problemas cardíacos, diabéticas, bueno, hay más opciones en el mercado, hay muchos productos naturales que se pueden utilizar también y que científicamente están comprobados que van a disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida, porque esta es una etapa en la mujer que debe ser una etapa plena, es una etapa en donde ya fueron mamás, ya crecieron los hijos, es una etapa para empezar a disfrutarse como mujeres, para conocerse más, para disfrutar a la pareja también, ¿no? Porque de pronto me dicen, es que se fueron mis hijos y ahora ¿qué hago? Es el momento tuyo, el momento de cuidarte y el momento de seguir creciendo y obviamente de que tu cuerpo siga bien para llegar a una vejez en una forma bonita, yo les digo. Los hábitos, nos van a decir, los médicos diarios dicen lo mismo, ¿no? Hacer ejercicio, muy importante su caminata. Yo les digo, no necesitas irte a gastar dinero, salte a un lugar parejito, si nunca has hecho ejercicio, con unos buenos tenis y empieza a caminar. Hay que hacer un hábito de caminar por lo menos de 3 a 4 veces por semana, de 20 a 30 minutos. Con eso es suficiente, no necesita meterse a un gimnasio, no necesita hacer cosas rudas. Simplemente caminar y les va a ayudar mucho para que cuando empecemos en esta etapa no se marquen tanto los bochornos. Esto nos va a ayudar mucho. Una alimentación que contenga su calcio, la vitamina D la van a tomar del sol. Obviamente el calcio sí tiene que ser en ingesta, es decir, siempre en tableta va a depender de cada paciente. Muchas van a ocupar simplemente una buena alimentación, que sería lo ideal para no empastillar tanto a la paciente al final. Entonces, esa es parte de los hábitos, ¿no? El ejercicio y una buena alimentación para evitar llegar tan marcado al bochorno o a la depresión ya en esta etapa.